Con uno, la doctora María Amparo Casar, a estas horas en su juicio. Doctora, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, aquí escuchando. Vaya día informativo lo que ha sucedido en Venezuela. Sí. Hay quien dice, si el golpe fuera tan eficaz como presume Guaidó, ya se hubiera caído Maduro. Maduro alega, son unos títeres de Washington, son unos mediocres. En fin, hay información y contrainformación, María Amparo. Información y contrainformación, pero finalmente sí está de pronóstico reservado, Pepe, qué es lo que vaya a ocurrir. Los acontecimientos están todavía fluyendo y no sabemos si hay un desprendimiento en las Fuerzas Armadas y en las fuerzas de inteligencia, digamos, en el Comité de Inteligencia de Venezuela, que esté del lado ya de Guaidó. Así que tendremos que esperar todavía esta noche, probablemente mañana, a ver por dónde se decanta. Desde luego, el ejército creo que es la pieza fundamental para que uno u otro persevere. ¿Dirías que es el fiel de la balanza en este momento? Del lado que se incline el ejército, ¿se inclinará el apoyo o al contrario el rechazo a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela? Más allá de los intereses geopolíticos que se están jugando en el escenario venezolano. Mira, sabemos de que hay ocasiones, hay golpes en donde se ha derrotado al ejército, pero en estos momentos en Venezuela creo que la permanencia de Maduro pasa porque el ejército siga, como acabas de mostrar en una imagen, apoyando a Maduro y diciendo quien llegue por la fuerza será derrocado por la fuerza, ¿no? Con un claro mensaje a Guaidó. Ha habido hechos que, sin contar con la información fehaciente, muestran que algo no está favoreciendo a esta protesta popular. ¿En qué sentido lo digo? Cuando muy temprano por la mañana Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, desconocido como tal, presidente encargado de Venezuela, desconocido como tal por Nicolás Maduro, reconocido por más de 50 países, cuando se dirige al pueblo está acompañado de una serie de soldados. Más tarde se informa que ese grupo de soldados, o parte de ese grupo de soldados, hubo de refugiarse en la Embajada de Brasil en Venezuela. Y esto dio pie a que el ministro de la Defensa venezolano, Vladimir Padrino, advirtiera que aquel que quisiera acercarse a Miraflores con violencia sería recibido de la misma manera. Muy tensa la situación, no queda claro, pero sí, efectivamente, la gente sigue en la calle expectante. Los medios de información en Venezuela fueron de alguna manera bloqueados por las fuerzas oficiales para impedir cualquier difusión de información que vinculara los hechos del lado de la oposición. Así es, y las imágenes, las imágenes están yendo en contra de lo que nos estás mostrando ahora mismo en la televisión. Acaba de ocurrir la muerte de un muchacho de 24 años. Esas imágenes las hemos podido ver y, pues, como diría Andrés Manuel López Obrador, las benditas redes sociales también nos están dejando ver algunas de las represiones, de la fuerte represión que está ocurriendo en Venezuela. Me preocupa un poco que durante las últimas 2 semanas había venido ya una frustración en la población. Ahí está la imagen donde se ve a esta persona. No fue en Caracas esta muerte, no. Fue en una población cercana. Llevan el cuerpo de este joven de 20 y tantos años, caído, a consecuencia, claro, de la confrontación con las fuerzas oficiales. Estuvo duro el tiroteo, vamos a decir, hay mucha gente lesionada, cuando menos en Caracas se habla de cerca de 80 personas, algunos heridos con balas de goma, otros con arma de fuego, otros policontundidos, como dicen los forenses, los médicos del Ministerio Público. Mira, el mundo está dividido, esta crisis está calentando el tablero internacional. El mundo está dividido materialmente en dos pedazos. Los países que apoyan incondicionalmente a Nicolás Maduro y los que se expresan abiertamente a favor de Juan Guaidó y el llamado a derrocar al régimen chavista de Venezuela. Con uno, Víctor Vega informa. Los ojos del mundo están puestos sobre Venezuela. El llamado de Juan Guaidó a un levantamiento contra el régimen de Nicolás Maduro dibuja 2 caras en la comunidad internacional.
Desde Washington, John Bolton, asesor de seguridad de Donald Trump, ha reiterado el apoyo irrestricto de Estados Unidos a la llamada Operación Libertad. Además, revela que tras varios meses de negociaciones, 3 personajes claves del chavismo han pactado con la oposición la salida de Maduro del poder. Figuras como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, el presidente del Tribunal Supremo de Venezuela, Michael Moreno, el comandante de la Guardia Presidencial, Rafael Hernández Dala, todos coinciden que Maduro debe de irse. En América Latina, Nicolás Maduro ha recibido el cobijo de amigos y aliados, como el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien a través de Twitter se lanzó contra la oposición por lo que califica como un intento de golpe de Estado, a la vez que acusa la injerencia de Estados Unidos. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel también utilizó la red social para llamar traidores y golpistas a quienes se han colocado frente al movimiento subversivo en Venezuela, asegurando que la intención verdadera es llenar de sangre al país. Sin embargo, el llamado a la insurrección militar liderada por Juan Guaidó cuenta con el respaldo de un robusto bloque de jefes de Estado de la región. El presidente de Colombia, Iván Duque, llamó a ciudadanos y militares venezolanos a estar del lado correcto de la historia y sumarse a los esfuerzos para desalojar del poder al régimen chavista. En la misma sintonía han fijado postura los gobiernos de Perú, Argentina, Ecuador, además de Brasil en voz del presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro y Sebastián Piñera de Chile, quienes con toda contundencia califican como dictador a Nicolás Maduro. La dictadura de Nicolás Maduro le ha hecho un daño gigantesco, inconmensurable, a la vida de Venezuela y también a la calidad de vida de los venezolanos. Y estoy convencido que esa dictadura, más temprano que tarde, debe terminar. Adicionalmente, desde el Grupo de Lima, que reúne a varios críticos de Maduro, han llamado junto con la Organización de Estados Americanos a tomar las medidas para aislar al gobierno venezolano y apoyar a una transición pacífica en favor de Guaidó. México, en cambio, ha optado por mantener el tono conciliador que responde a la política de no injerencia en asuntos de otros países. No intervenir en estos casos. Es muy clara nuestra postura. Deseamos que haya diálogo, que se respeten los derechos humanos, que no se apueste a la violencia. En medio del conflicto venezolano, la ONU ha pedido a todas las partes la máxima moderación. Sin pronunciarse en apoyo hacia Maduro o Guaidó, Naciones Unidas apela a la calma y el diálogo para evitar más violencia y un innecesario derramamiento de sangre. Al otro lado del mundo, países de la Comunidad Europea como el Reino Unido, Francia, Alemania y España abogan por una solución pacífica que permita restaurar la democracia en Venezuela. Mientras China, aliado del régimen de Maduro, guarda silencio sobre la crisis venezolana, Turquía ha acusado una agresión contra el orden constitucional en el país sudamericano, a la vez que Rusia advierte que si Estados Unidos no deja de interferir en los asuntos venezolanos, llevará al colapso de la situación. Con uno, Víctor Vega. María Amparo Casar, el mundo polarizado sin duda. ¿Y qué te parece la postura de México? Hoy hablábamos con un diputado pro Guaidó y nos decía, esa neutralidad manifiesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no es tan neutral, porque al no optar por apoyar la legalidad, etcétera, está apoyando realmente a este gobierno. Coincido, no sé quién dijo eso, pero la neutralidad a veces en términos, voy a hablar en términos López Obradoristas, es inmoral. Siempre he pensado que la única moral pública es la ley, Pepe, pero en este caso no se trata de ser un país injerencista o no injerencista. Yo querría lo mismo que López Obrador, que no se estuvieran violando los derechos humanos, que no hubiera violencia y que se pudiera restablecer el diálogo. Creo que eso lo querría cualquiera. Pero hay que reconocer que hay condiciones en cuando uno tiene que ponerse de un lado. Y en este momento, si hacemos un recuento de los países, y no se trata de defender, bueno, como mexicano creo que menos a Donald Trump y su política exterior en términos generales,
estoy hablando de la Unión Europea, estoy hablando de la mayor parte de lo que hoy son democracias en América Latina, esté la izquierda o esté la derecha. El caso de Bolsonaro está a la derecha, Pepe, y sin embargo está tildando, como lo es, de un dictador a Maduro. Sabemos lo que ha venido haciendo Maduro en términos del orden legal del Estado de Derecho en Venezuela, y sin que México tenga desde luego ni que mandar tropas ni ninguna cosa así, que nunca hemos hecho, cuando menos sí pronunciarse en el sentido de que se están violando los derechos humanos y que se están violando los mínimos indispensables para la sobrevivencia de un régimen democrático. Lo que México argumenta es la aplicación estricta de los principios de política exterior consagrados en la Carta Magna. La no intervención, la libre autodeterminación de los pueblos, los derechos humanos, en fin, esto que ya sabemos todos, principios que algunos han cuestionado respecto a la vigencia. Si estos principios son acordes hoy, van de acuerdo hoy con la realidad global, o si es tiempo de tomar otra actitud más activa, más proactiva, porque sí se ve una división: México, Nicaragua, Cuba, Bolivia. En fin, espero que no se me escape, solamente en la región están en contra. Y súmale allá Erdogan, súmale allá China, que se ha mantenido, digamos, neutral a medias, porque también otra vez le pasa lo mismo que a López Obrador. Esa neutralidad es un apoyo tácito, implícito a Maduro, ¿sí? Maduro está en el poder en contra de la voluntad de muchos, de la mayoría, creo yo, de venezolanos, pero más allá de eso, porque él ganó con una mayoría, con leyes que él se hizo aprobar solo, con una ley habilitante, que quiere decir que podía gobernar por decreto, con una asamblea a modo. Creo que no hay alguien que pueda pararse frente a un reflector, frente a una televisora, frente a un micrófono y decir que el señor guarda el Estado de Derecho para su patria. No lo hace, y en ese sentido creo que hay que manifestarse. Insisto, esto no quiere decir que uno vaya a promover o a ser parte de una intervención armada, pero sí de definir de qué lado estás. ¿Estás del lado del Estado de Derecho o estás del lado de la ilegalidad, el autoritarismo, la concentración del poder y todo lo demás que representa Maduro, Pepe? Vamos a ver qué ocurre mañana, 1 de mayo, Día esta noche, Internacional quizá del todavía, Trabajo, y esta noche estamos al pendiente. Sí. No ha habido nada relevante como para en este momento irnos a Caracas, pero creo que lo importante ya está claramente explicado, dicho, y sus causas, gracias a tu análisis. Que estés bien. Gracias, María Amparo Casar. Pepe, veremos el martes también el desenlace.